Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para algunos muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana, como domingo tras domingo, tenemos una cita, y una cita muy agradable que nos acompaña también en el conocimiento teosófico. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga, pero vamos a pedirle a nuestra querida hermana Lucila García nos dé la invocación para después presentar a nuestro querido hermano como se merece. Adelante, hermana Lucila, con la invocación. Gracias, querida hermana Magali. Relajamos nuestros cuerpos y venimos a nuestro centro. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermana Lucila. Pues en este bello domingo donde se celebra el Día de los Padres en muchos países, tenemos a nuestro querido hermano Tomás Carlos Barriga. Nos hablará de Krishnamurti y la verdadera revolución. El hermano Carlos es un hermano muy estudioso. Entra a la Sociedad Teosófica en el año 1996. Los micrófonos son suyos en este momento y gracias a todos los hermanos por estar ahí presentes, todos los adelante. Sí, ok. Bueno, buenos días de nuevo, buenas tardes, dependiendo donde estén. Agradecer siempre para mí una invitación de hermanos teósofos para hablar de cosas que a mí me apasionan, ¿no? que me interesan mucho y que estoy en proceso también de procesarlas y entenderlas, como es la teosofía y el pensamiento de Krishnamurti, que suele ser muy interesante y a la vez también complejo, ¿no? Pues bien, la conferencia o la charla o esta conversación la hemos titulado Krishnamurti y la verdadera revolución. Porque queremos enfocar de alguna manera el pensamiento, no diríamos político, se preocupó poco de la política Krishnamurti, pero que de alguna manera tiene que ver con eso, tiene que ver con el cambio en la sociedad, tiene que ver con el cambio en el mundo, tiene que ver con la transformación del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo sé que aquí hay miembros muy antiguos de la sociedad, pero también probablemente hay ahí personas nuevas. Por eso me voy a intentar muy brevemente al comienzo dar un contexto de quién es Krishnamurti, porque yo sé que la mayoría lo conoce, pero por ahí puede haber alguien que no tenga idea de quién es, ¿no? Fue Krishnamurti, como todos los teósofos conocen, nació en 1895. Fue encontrado por Isbiter, por Annie Besant, en la India en 1909. Y este jovencito fue educado y entrenado por la Sociedad Teosófica porque se pensaba que iba a cumplir un papel importante en la sociedad y también en el mundo, ¿no? Se pensaba que Jiddu Krishnamurti iba a ser una persona, digamos, un mensajero, ¿no? de verdades que iban a ser transmitidas al mundo a través de él. Se crea alrededor de él una
una orden, la Orden de la Estrella de Oriente, precisamente como organización que se encargara de distribuir por el mundo su pensamiento y su mensaje. Y que en algunos momentos de esa creación, cuando él era un adolescente, comenzó a tomar tintes tal vez algo religiosos, ¿no? Esperando de él que eso sea un líder religioso. Él en 1929 disuelve esta Orden de la Estrella, diciendo que ninguna organización, ninguna sociedad, ningún grupo humano nos iba a liderar. Y ahí muchos de sus comentarios iniciales fueron tomados como, tal vez como una agresión a las iglesias, a las creencias, a la misma sociedad teosófica. Sin embargo, yo creo que cuando se ha ido desarrollando el pensamiento krishnamurtiano, ha ido tomando tintes que permiten afirmar que no es que esté mal la organización, no es que esté mal reunirnos a estudiar o a mejorarnos espiritualmente o personalmente, sino que él consideraba que ese no era el camino por el cual íbamos a lograr el despertar. El despertar es individual. Y eso tiene mucho que ver con la idea de la revolución de la cual vamos a hablar ahora, ¿no? Allí, cuando disuelve la Orden de la Estrella, pues reniega de toda organización y creencia y dice que el ser humano debe encontrar la verdad por sí solo, sin ayudas ni muletas. Para terminar esta brevísima biografía, tuvo mucha influencia su pensamiento en el siglo XX al relacionarse con intelectuales de diferentes partes del mundo. Dio conferencias, recorrió Latinoamérica, recorrió Europa, recorrió Estados Unidos, dando charlas acerca de su mensaje, acerca de lo que él pensaba de la vida, y fue considerado un pensador importante en el siglo XX, ¿no? Al punto de que poco tiempo antes de que muriera, le dieron la medalla de paz en las Naciones Unidas y dio allí un gran discurso que lo pueden ver en YouTube si es que les interesa, acerca de lo que es la guerra y lo que es la paz. Y mucho de lo que está en ese discurso resume su pensamiento político y resume por qué esta conferencia de alguna manera se denomina la verdadera revolución, ¿no? Pues bien, eso a manera de encajarnos en quién era Krishnamurti, los que no lo conozcan. Ahora vamos a centrarnos en el tema. La primera gran revolución que organizó Krishnamurti fue la, ¿no? Cuando rompe con la sociedad teosófica, cuando rompe la Orden de la Estrella y dice, la verdad es una tierra sin caminos, ¿no? Y para encontrarla hay que buscar dentro de uno mismo. Mary Lutyens, biógrafa de Krishnamurti, tiene este texto que creo que vale la pena leer completo. Dice, los líderes de la ST habían advertido que cuando llegara el advenimiento, cuando llegara él, se daría un mensaje nuevo y totalmente diferente, que sacudiría los cimientos de la existencia. Cuando K empezó a hablar de su propia visión y con su propio lenguaje, algunos de estos líderes y miembros fueron quienes no aceptaron sus palabras, lo consideraron un traidor y cumplieron así su propia profecía. Sí, pues, ¿no? Generó una revolución dentro de la sociedad que generó también mucha decisión y muchos problemas. Vamos a analizar a qué revolución se refiere, ¿no? ¿Qué es una revolución? Una revolución es, si vamos al diccionario, pues, transformación, un cambio, muchas veces por la fuerza, que implica una búsqueda de una mejoría social, ¿no? Tenemos ejemplos aquí en Latinoamérica, no sé, por la Revolución Mexicana o las revoluciones por la independencia de los países, ¿no? Como la rusa o la francesa o la china, que de alguna manera pretendieron cambiar el orden de poder y transformar la sociedad a partir de principios que eran considerados superiores a los que ya existían, por ser opresores, por ser discriminadores o por no ser igualitarios, ¿no? Esa búsqueda de cambio, ¿no? Ese deseo y esa transformación del cambio y esa búsqueda de una sociedad mejor, ¿no? Porque ese es el objetivo, a fin de cuentas, de una revolución, mejorar, ¿no? Locos serían los seguidores de una revolución que promete empeorar, ¿no? Sin embargo, en la vida real, en la historia, esa idea y esa búsqueda de revolución consideraba Krishnamurti
que había fracasado, que toda gran revolución había generado, sí, cambios que podrían haber mejorado ciertos aspectos de la sociedad, pero que también costaron muertes, que también costaron sangre, que también se convirtieron en opresión, que también se convirtieron en dolor, ¿no? Y muchas veces, ha pasado muchas veces, casi siempre, diría yo, que las revoluciones, cuando generan el cambio, se convierten en parte de lo que lucharon destruir, ¿no? ¿Por qué pasa eso? La pregunta sería, buscando esa sociedad ideal, buscando ese lugar maravilloso, ¿no? Esa utopía donde todos los seres humanos vivamos como hermanos, tomados de la mano, ¿no? Ayudándonos, sirviéndonos, ese sueño, ese ideal, ¿no? Ese ideal de un mundo mejor, donde todos seamos hermanos. ¿Es posible generar una revolución que genere eso como resultado? Por eso hablamos de la verdadera revolución. ¿Es posible encontrar una revolución que genere esa maravilla como consecuencia que todos esperamos y deseamos? Krishnamurti dice que hay un error. Hemos buscado la revolución afuera de nosotros. Queremos cambiar la educación para, con la educación nueva, generar un hombre nuevo o una mujer nueva. Queremos cambiar la política para que el mundo sea más justo, ¿no? Queremos cambiar la justicia para que se ejerza conscientemente y de esa manera modelar al ser humano para que se adapte a este mundo ideal, a esta utopía, que la podemos catalogar, la podemos poner a la derecha, a la izquierda, al centro o a cualquier lado. Igual sigue siendo una utopía de un mundo maravilloso. Lo que menciona Krishnamurti es que esa revolución ha fracasado precisamente porque la hemos buscado afuera. Si cambiamos la educación, no va a cambiar el ser humano. Si cambiamos la sociedad, vamos a mejorar, podemos mejorar, claro, siempre se puede mejorar. Pero la verdadera revolución, el verdadero cambio y transformación es adentro. La verdadera revolución de la cual habla Krishnamurti es la revolución interna. Si el ser humano cambia, va a cambiar la educación. Si el ser humano cambia, va a cambiar la política. Si generamos dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, la transformación, la revolución interna, generando un cambio de nuestros propios, de nuestra idea, valores, esquemas jerárquicos, condicionamientos. Entonces, cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno y por extensión cambia la sociedad. La sociedad no se transforma de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Yo, en diálogos con algunos compañeros de trabajo en la universidad donde trabajo, que están muy interesados en el aspecto filosófico, ¿no? Que no conocen, por supuesto, a Krishnamurti, ¿no? Son filósofos occidentales que no conocen a Krishnamurti. A muchos filósofos occidentales, todo lo que les huela a oriental, dicen, no, eso es superstición o religioso, ¿no? Pero cuando he conversado con ellos acerca de esta visión del cambio interno, ¿no? Ellos lo ven muy, muy, muy interesante, ¿no? Y lo ven muy valioso. Y se dan cuenta de alguna manera, dentro de sus propios esquemas, que es verdad que la sociedad no va a cambiar, que la educación no va a cambiar, que la política no va a cambiar y que nuestros gobiernos, ¿no? Creo que en Latinoamérica en general y en España y en todas partes siempre nos quejamos de nuestros gobiernos por mil y una cosas. Los gobiernos y los políticos no van a cambiar hasta que los seres humanos no cambiemos. Y creo que ese es un trabajo importante de la sociedad teosófica que empatiza con la sociedad teosófica. La transformación interna es lo que va a transformar la sociedad. Ahora, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo generamos esa revolución interna? Y he tratado de hacer un bosquejo muy sintético de algunos principios, de algunas ideas de Jiddu Krishnamurti que pretenden eso, ¿no? Pretenden esa revolución interna, pretenden ese cambio interno. Tenemos que cambiar, no afuera, adentro. ¿Y qué tenemos que cambiar? A ver, empiezo esta con este fragmento de texto de Krishnamurti que da en su discurso de inicio, si se quiere, de su mensaje, ¿no? Con la disolución de la Orden de la Estrella. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta.
Solo estoy interesado en una cosa esencial, hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los temores, y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías y nuevas filosofías. De nuevo la idea no está fuera lo que debemos buscar, sino adentro. Pues bien, hay que revolucionar entonces para hablar en los términos, nuestro concepto y nuestra idea de verdad. La verdad, Krishnamurti, no puede describirse ni comunicarse, porque la verdad es algo que fluye, algo permanente. Cuando yo la verbalizo, cuando yo quiero explicarla, se convierte en una imitación de la verdad, en una simbolización, porque el lenguaje, a fin de cuentas, no es más que un conjunto de símbolos que expresan ideas que son mucho más complejas. Pues la verdad, esa esencia fundamental que llamamos verdad, no puede escribirse ni comunicarse, tiene que experimentarse internamente. Entonces, cuando alguien diga, yo tengo la verdad y la verdad es esta, él nos recomendaba siempre dudar, ¿no? Cuídense de los que dicen que saben, decía él. Porque pueden creer que saben, pero no saben de lo que están hablando. ¿Verdad? No puede describirse ni comunicarse. Y eso ya es si logramos interiorizar eso, ya es una pequeña revolución dentro de nosotros. Porque nosotros necesitamos, como seres humanos, aprender a agarrarnos a algo para sentir seguridad, ¿no? Esta incertidumbre permanente de no saber nada es angustiante. Y entonces necesitamos verdades a las cuales agarrarnos para sentir cierta seguridad, cierta estabilidad. Asumir que la verdad no puede transmitirse si no hay que trabajar para experimentarla, ya implica un cambio interno en nuestra forma de entender el mundo. No podemos construir verdades con palabras, ¿no? Las palabras no sirven en realidad, son símbolos. Las palabras no sirven para transmitirnos la verdad. Por allí decía un filósofo que las palabras sobre cosas espirituales, lo máximo que pueden hacer son símbolos que nos señalan algo que tenemos dentro, ¿no? Las palabras apuntan a una verdad, pero que no está en las palabras, sino que está dentro de alguna manera descubrir, ¿no? Entonces, claro, nosotros buscamos la verdad en nuestra vida cotidiana, comparándola con nuestros conceptos, con nuestras ideas, con nuestros razonamientos, con nuestra experiencia, ¿no? Y sin embargo, la verdad, ¿quién es dueño de la verdad absoluta? Bueno, Krishnamurti dice que no podemos encontrarla. No, es más, no debemos esforzarnos por encontrarla, porque nuestro esfuerzo no nos va a llevar a encontrar la verdad. Y eso ya genera otra revolución dentro de nuestra cabeza. Porque yo tengo que esforzarme, ¿no? Eso es lo que se nos dice siempre. Yo debo esforzarme para ser mejor, yo debo esforzarme para estudiar, yo debo esforzarme para ir consiguiendo, digamos, un mayor desarrollo. Pero acá, Krishnamurti solía decir algo así como que si estamos dormidos y queremos despertar, de nada sirve que nos esforcemos dentro de nuestro sueño para acumular conocimiento y cosas que nos permitan despertar. Lo que tenemos que hacer es despertar, ¿no? Entonces, la acumulación de obras buenas, por supuesto, nos enriquecen, por supuesto que sí son útiles, pero no son las que nos van a hacer despertar. Entonces, una de las cosas que de alguna manera deben transformarse dentro de nosotros para producir este cambio interno a la cual le llamamos revolución interna es nuestra forma de pensar. Lo cual es complicadísimo porque mucho más fácil es cambiar lo que hago, ¿cierto? Cambiar mi acción, o sea, dejar de hacer algo es mucho más fácil. Cambiar lo que pienso es una tarea enormemente difícil. Que sin embargo, Krishnamurti dice que puede hacerse sin esfuerzo. Hay que observar lo que pensamos. Hay que disociarnos de nuestros pensamientos y observar desde atrás. Él no utiliza la palabra conciencia, yo le suelo llamar conciencia, pero digamos, poder tener la capacidad de convertir nuestros pensamientos en objeto observable,
Y nosotros, que estamos atrás, yo le llamo eso conciencia, observar nuestros pensamientos, para poder, de alguna manera, transformarlos. Pues bien, Amor te dice que debemos despertar de ese sueño, del cual estamos hablando. De ese sueño en el que debemos esforzarnos por volvernos reyes de sueños, sino despertar. Ahora, la mente es inquieta, la mente suele aburrirse, la mente suele irse por lugares insospechados, al punto que creemos que los pensamientos somos nosotros. Pero no es cierto, los pensamientos van por donde quieren, ¿no? Pensamos en lo que no queremos, a veces los pensamientos que nos hacen daño regresan a nuestra cabeza una y otra vez, y no queremos pensar en ellos, pero ahí están. Eso no pasaría si es que tuviéramos control sobre nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son como un caballo desbocado, cuando no tenemos control puesto sobre ellos, ¿no? La mente es inquieta. Ahora, ¿qué pasa cuando la desarrollamos? El desarrollo de la mente, del intelecto, es una cosa muy buena porque es una valiosa herramienta para vivir en este mundo y para comprender cómo funciona este mundo. Pero el desarrollo de la mente o del pensamiento produce naturalmente un sentimiento de vacuidad, de vacío existencial. Mientras más se cree comprender el universo o el mundo o sus leyes, más nos genera una sensación de que nos falta algo, de que nuestra vida es incompleta. Esa insatisfacción natural en todo ser humano pensante en algún momento de su vida, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el pensamiento tan inquieto? Pues trata de llenar ese vacío. Y claro, y en algunos casos lo llena con las peores cosas, ¿no? Con el alcohol, con las drogas, con la diversión, con el placer, con la búsqueda de medida del consumo, porque todo pretende llenar ese vacío. El instinto adquisitivo, decía, ¿no? Le llamaba Krishnamurti, ¿no? El hecho de tener, de acumular, de llenar un vacío que no se puede llenar porque el vacío es precisamente el reconocerme como algo que no soy. ¿Por qué me siento vacío? Porque yo creo que soy mi mente y mis pensamientos y yo no soy eso. Y entonces mi mente es insuficiente de satisfacer. No hay forma de satisfacer a la mente. Somos sus esclavos, ¿no? Somos sus esclavos. Es más, yo me atrevería a decir que somos engañados por la mente, parafraseando un poco la voz del silencio, ¿no? La mente es el gran destructor de lo real. En el sentido, por supuesto, de que la mente nos hace ver el mundo no como es, sino como somos nosotros. Yo miro el mundo a través de mis filtros, a través de mis prejuicios, a través de mis creencias, a través de mis sufrimientos, a través de mis experiencias. Y ese mirar el mundo a través de lo que yo soy hace que el mundo sea de alguna manera como yo soy. Esa es la gran maya, esa es la gran ilusión, ¿no? Yo he escuchado muchas veces definir la gran ilusión como que todo este mundo no existe, todo este universo no existe, es maya. Pero maya no es que el universo no exista, sino que no lo vemos como es. Por eso es maya, porque se nos venda de alguna manera nuestra percepción de la verdad y vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos. Entonces, de esta esclavitud de la mente hay que tratar de liberarnos, ¿no? Hay algunas técnicas que menciona, por ejemplo, la percepción alerta, estar atento a nuestros pensamientos. Y no se trata de dejar de pensar, ¿no? La mente es mala, no hay que pensar, sino dejar de ser esclavo del pensamiento. El pensamiento es como una navaja, ¿no? Como una navaja filuda que corta lo que debe cortar, pero no soy yo. Y tampoco, por supuesto, es que nos sirva, por supuesto que es enormemente útil, pero no somos nosotros. Y eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Estamos detrás de la mente, es un instrumento, un cuerpo, como a veces decimos los teósofos. Debe cambiar nuestra percepción del sufrimiento. Krishnamurti decía una cosa que a mí me impactó mucho. Decía, cuando nosotros sentimos compasión por alguien que sufre, no sufrimos. Y lo cual, algo estalló en mi cabeza. ¿Cómo es eso? Cuando de alguna manera yo entendía la compasión como hacer empatía con el que sufre, ¿no? Y entonces de alguna manera sufrir con él. Esa es un poco de influencia judeocristiana que tenemos los latinos, ¿no? Y los españoles. El sufrimiento como una forma de compartir el sufrimiento hace
nos hace, digamos, más buenos, ¿no? Hace la carga menos llevadera. Pero Krishnamurti dice que cuando sentimos compasión no sufrimos. Sufrimos cuando queremos cambiar las cosas, cuando queremos transformar las cosas, cuando ansiamos un resultado, cuando vemos que alguien sufre y sentimos compasión por esa persona y tratamos de aliviar su sufrimiento, no sufrimos. Sufrimos cuando nos enfrentamos nuestros pensamientos a la realidad y decimos, ¿cómo es posible esto? Hay que cambiarlo, esto no es justo. Y entonces ahí el sufrimiento entra en nosotros, ¿no? El sufrimiento lo genera la mente humana. El sufrimiento no es real. Como bien se dice en muchos lados, ¿no? El dolor es real, pero el sufrimiento es algo que nosotros generamos a partir del dolor. Sufrimos, dice Krishnamurti, cuando hay instinto posesivo, cuando queremos tener lo que no tenemos, cuando no queremos perder lo que sí tenemos. Sufrimos cuando algo a lo cual estamos apegados se va o se aleja. Sufrimos cuando no nos llaman, sufrimos cuando pensamos que no nos quieren. La vida es sufrimiento. Sí, claro, la vida es sufrimiento porque vivimos metidos, como dice el budismo, en el apego, o como dice Krishnamurti, porque sentimos permanentemente un instinto posesivo con el cual necesitamos sentir que nuestro yo posee cosas, personas, familias, reconocimiento, fama, en fin, ¿no? Títulos, grados, ¿no? Todo para alimentar esta cosa que hemos construido, a la cual le llamamos yo, producto de nuestra mente y producto de esa ilusión de lo que somos nosotros. Esa idea de que somos algo que se va enriqueciendo y que va aumentando y que va creciendo en la medida que acumulamos. Aquí me voy a permitir leer un pequeño fragmento del tomo 1 de sus obras completas de Krishnamurti, que dice lo siguiente. Nosotros hacemos un esfuerzo para ganar y después de haber ganado, hacemos un esfuerzo para no perder. Así estamos atrapados en esta rueda del esfuerzo, la lucha, el conflicto, la angustia, el sufrimiento. Dense cuenta de que el esfuerzo de cualquier clase solo es destructivo, como afilar un lápiz para sacarle punta. Cuanto más lo afilan, tanto menos lápiz tienen para escribir. Eso es lo que hemos hecho por generaciones con la mente y el corazón, abusándolos hasta encontrar que nada tenemos. Decimos que después de no tener nada, debemos acumular. Así que comenzamos nuevamente. El esfuerzo vuelve a demostrar que hay anhelo, porque deseamos acumular, poseer. Ustedes me escuchan hablar de esto y dicen, debo librarme del esfuerzo, debo librarme de la posesión. Y para eso hacen otro esfuerzo. Por consiguiente, todo el proceso es erróneo. Tienen que pensar de una manera nueva, ¿no? Y actuar intuitivamente, espontáneamente, de manera completa y armoniosa, con la totalidad del ser, con la mente y el corazón. Bien. ¿Qué más debe cambiar dentro de la idea mortina de la revolución interna? Nuestra búsqueda de seguridad. Naturalmente, todos queremos buscar seguridad. Eso lo tenemos probablemente en nuestros genes, ¿no? Desde la época más primitiva. Sin embargo, buscamos seguridad de muchas formas. Y claro, los libros sagrados son una búsqueda de autoridad. Decir, el maestro tal lo dijo, Buda lo dice, Cristo lo dice, nos da seguridad. Nos da seguridad. Porque yo no sé, yo no conozco, y estos seres que son superiores a mí saben más que yo, y yo confío en ellos y tengo fe, y entonces estoy seguro porque ellos saben lo que yo no sé. ¿Esto es malo? No, no es malo. No hay esos juicios de malo y bueno, no están normalmente en el lenguaje, en las conferencias de Krishnamurti, ¿no? Y a él le han atribuido, creo yo, injustamente, muchísimas cosas que él no dijo, ¿no?
Es cierto que varía un poco las respuestas directas, pero hay muchas cosas que él no dijo y que los interlocutores han interpretado y han afirmado de él. Por ejemplo, yo he escuchado, cuando ingresé a la Sociedad Teosófica y por primera vez escuché hablar de Krishnamurti, escuché, no, él dijo que, por ejemplo, la Sociedad Teosófica no servía para nada, que la reencarnación no existía y que los maestros no existían tampoco. Pero leyendo a Krishnamurti uno se da cuenta que eso no es cierto. A él le preguntaban cosas como, ¿los maestros existen? Y él decía, pues le preguntaban por la existencia de Dios igual, ¿no? Y él decía, lo que yo te responda no es importante. Lo que tú tienes que hacer es descubrirlo dentro de ti. Porque si yo te digo que sí existen, tú vas a creer en lo que yo te digo. Y por lo tanto, tú vas a convertirte en un seguidor mío y no vas a haber descubierto la verdad por ti mismo. Le decían, pero la reencarnación existe entonces. Y él decía, ¿de qué te sirve si la reencarnación existe o no existe? Si tú estás dormido. Si la reencarnación existe y tú estás dormido, en tu próxima vida seguirás dormido. La reencarnación no importa. Lo que importa es que despiertes. Pues bajo esas evasivas, que en realidad no eran tan evasivas porque dan mucha sabiduría, creo yo, a él se le ha tildado de que afirma muchísimas cosas que no dijo realmente, ¿no? Y la invitación siempre es, pues bueno, sus obras completas fueron publicadas en Argentina, supongo que también en otros lados, en España y en otros lados. Yo tengo algunos tomos de sus obras completas que compré una vez que fui por allá. Y acá en Lima, pues en el Perú no se encuentran, ¿no? Pero puedo encontrarlas. Y otra cosa es ir a la fuente, como en todo caso, ¿no? Bien, ¿qué nos dice Krishnamurti entonces también? Que creamos ideales para escapar de nuestro vacío. Nos gusta, nos sentimos más cómodos cuando vamos a un lugar donde dicen, esta es la verdad. Así que lo que tú tienes que hacer es seguir estas normas, hacer estos principios, hacer estas prácticas, dar tu diezmo de pasadita, y entonces vas a tener la felicidad eterna, pues, ¿no? Vas a conquistar el cielo. Esa seguridad es un obstáculo para nuestro desarrollo interno, porque es en la inseguridad donde buscamos, y es donde tenemos que encontrar, ¿no es cierto? Y claro, el no conocer nos hace especular lo que nunca hemos experimentado, ¿no? Construir esa prisión que llamamos creencia, de la cual somos esclavos sin darnos cuenta que lo somos. Esa prisión de nuestra mente, de nuestros prejuicios, de nuestras creencias, ¿no? Entonces, ahí hay otra ruptura, y creo que hay una revolución ahí importante para los teósofos, para nosotros, los miembros de la Sociedad Teosófica, y para los que están buscando, sin ser miembros, también una vida espiritual, ¿no? El conocimiento teosófico es una maravilla para mí, pero también es un peligro, porque nos explica también tantas cosas, nos da una visión tan clara de lo que sucede en el mundo interno y de cómo funcionan en realidad las cosas, que el peligro es para nuestro ego, ¿no? Creer en algún momento que ya sabemos. Yo me he leído La Doctrina Secreta, me he leído Sin Velo, me he leído todos los dioses de Lilvite, de Anibesan, de Tani, y entonces yo ya sé teosofía, y entonces yo me convierto en una autoridad, y cualquier cosa que rompa esa sensación de que sé, no sirve, la rechazo. Lo cual he hecho lo mismo, es decir, me he construido una prisión sobre la base de una serie de conocimientos estáticos que no son estrictamente la verdad, sino que la señalan y apuntan para que la descubramos dentro de nosotros. Y nos volvemos esclavos inconscientes de la teoría, ¿no? De la teoría. Pasa en todas partes, ¿no? Y como sociedad humana también pasa a veces. Corremos el riesgo de que pase en sociedades como la teosófica. Pero estamos hablando de revolución. Entonces, debemos ser conscientes de esa prisión. Debemos ser, como dice uno de los primeros escritos de la Sociedad Teosófica, libre pensadores, ¿no? Y no aceptar, como dice el budismo, no aceptar ninguna idea porque le esté en un libro sagrado, o porque la digan los maestros, o porque la haya dicho el señor Buda, o porque me lo hayan repetido las generaciones, sino aceptar una verdad cuando sea dentro de nosotros, dentro de nuestro propio corazón, que sintamos que es verdad. Eso no nos libre de equivocarnos, pero nos hace avanzar.
Solo comprendiendo que no hay seguridad, ¿no? Que no hay nada realmente a qué aferrarnos, es que podemos buscar esta realización. En palabras de Krishnamurti, dice, la verdad no llega a quien la busca. Si somos conscientes de la prisión y que tratamos de escapar, la percepción alerta nos hace conocer la verdad. O sea, esto parece medio enredado, pero me voy a atrever a intentar traducirlo. No se trata de buscar desesperadamente la verdad fuera. Hay que estar alerta. Hay que observar. Observar nuestros propios pensamientos. ¿Qué es lo que podemos llamar meditación, si quieren, ¿no? Aunque él no hablaba directamente de meditación, por lo menos no demasiado. Pero cuando nosotros observamos nuestra mente y somos capaces de controlarla y calmarla, cuando nosotros estamos en lo que él llama percepción alerta o estado de alertidad frente al universo mismo, incluyendo nuestros pensamientos, es cuando la verdad va a descender, porque la verdad no está en algo, ¿no? Sino que es todo. Y dentro de nosotros podemos establecer un contacto con esa verdad que también está dentro de nosotros, en la medida en que estamos alertas. Estamos alertas. Tal vez sea uno de los conceptos más importantes dentro del pensamiento de Krishnamurti, ¿no? La percepción alerta. Y no hay que intentar escapar, pues, ¿no? Porque escapar es fútil. No podemos escapar, las puertas están abiertas, ¿no? Estamos, como me parece que, no recuerdo ahorita, es un poeta argentino que dice, no hay que tratar de escapar, dice, estamos afuera, ¿no? Pero bueno, ya terminando, para ir redondeando las ideas, también nuestra idea del miedo, ¿no? Nuestra idea del miedo, nuestro enfrentamiento al miedo, el método que tenemos para enfrentar los miedos que naturalmente tenemos como humanos en nuestra inseguridad, también debe ser cambiado. También debemos generar una revolución interna alrededor de eso. Pensando, debemos hacer a un lado la ilusión del control. Claro, esto es fácil decirlo, ¿no? Pero los seres humanos queremos controlarlo todo. Queremos controlar nuestro trabajo, queremos controlar nuestros hijos, diría el padre, ¿no? Queremos que los hijos hagan lo que nosotros queremos, creemos que es lo mejor para ellos. Y de alguna manera ese control es una ilusión. Nosotros no podemos controlar nada de lo que esté afuera en nosotros. Las circunstancias se dan. Yo no puedo controlar mi país, no puedo controlar mi política, yo no puedo, así sea presidente de la República, yo no puedo controlar el país, yo no puedo controlar la corrupción, yo no puedo controlar la delincuencia, yo no puedo controlar exactamente nada. Porque ¿qué es lo único que sí puedo controlar? Lo que tengo dentro, en teoría. Lo único que yo sí debería tener control es con lo que tengo dentro. Yo debería tener control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mis acciones. Porque fuera yo no tengo dueño, yo no soy dueño de nada, pero dentro debería yo irme creando de alguna manera una actitud que me permita procesar el mundo. Recordemos que el mundo que vemos es el mundo que tenemos dentro proyectado, ¿no? En las cosas que vemos fuera. Entonces el cambio siempre está dentro. Y claro, para tener ese control y para evitar el miedo, lo que hacemos es adoptar ciertos patrones, ¿no? Entonces yo voy a hacer estas cosas, me dan cierta seguridad y de alguna manera ir evitando el miedo. El miedo también con lo anterior, en la búsqueda de seguridad, también disminuye enormemente cuando creo en la autoridad, ¿no? Cuando me refiero acá a maestros, me refiero en términos generales. Un líder religioso, por ejemplo, ¿no? El pastor, el sacerdote. También, por supuesto, maestros como el señor Buda u otros maestros, ¿no? O los maestros de los cuales habla la sociedad. No es que los neguemos, no es que no sean hermanos mayores, no es que no sean seres más avanzados que nosotros, a los cuales hay que escuchar y seguir, sino que mi trabajo interno es mío. Si no, sería muy fácil para un maestro espiritual ir liberando personas solamente con el movimiento de su dedo. No, el trabajo es de cada uno, ¿no? El maestro nos señala lo que debemos hacer dentro de nosotros.
y podemos hacerle caso, no podemos hacerle caso, pero también podemos encontrar nuestros propios caminos, porque la verdad es una tierra sin caminos, como decía Krishnamurti. Es más seguro, pues, creer. Creer es más seguro, y eso es un peligro, creer. Creer ciegamente en que alguien es dueño de la verdad y que yo conseguirle, con hacerle caso, también encuentro y soy parte de esa verdad. ¿No? Bien, hay que también comprender el placer. Y esto lo digo porque a veces existe acá una dualidad, ¿no? El placer es malo. Eso nos han dicho varias religiones. El judeocristianismo, por muchas épocas, nos ha dicho que el placer es malo. El sufrimiento es bueno, el placer es malo. Lo cual contradice nuestro instinto natural, ¿no? Buscamos el placer y huimos del dolor. Pero el placer hay que comprenderlo también. No es que sea malo, no es que debamos huir de él, es que no nos debe controlar, no debe ser nuestro dueño. Si somos conscientes de lo que realmente somos, el placer es una experiencia, como es una experiencia el dolor, como es una experiencia el amar, como es una experiencia disfrutar del aire fresco en la mañana, o del frío, o del calor. Pero no somos nosotros, ni es nuestro fin en la vida, tampoco de lo que debamos huir. Simplemente es una experiencia más. El trabajo siempre es interno, ¿no? Lo que decía Krishnamurti en el texto que leí, ¿no? No es que nos tengamos que disciplinar, ¿no? Reprimir nuestras tendencias y disciplinarnos, porque eso es destructivo. Tenemos que transmutar eso. ¿Cómo? Con comprensión, observando. Cuando yo tengo un pensamiento negativo, dañino, malvado, cruel, sensual o de cualquier otro tipo, ¿qué hace una persona que reprime? Dice, no debo pensar en esas cosas, soy malo, y se autoflagela mentalmente. Y Krishnamurti nos dice, observa el pensamiento, tú no eres ese pensamiento. Obsérvalo pasar, déjalo que se vaya, obsérvalo desde afuera. Tú no eres eso. Y eso se puede lograr, creo yo, con un método que la sociedad practica y recomienda mucho, la sociedad tóxica recomienda mucho, que es la meditación, ¿no? Poder observar nuestros pensamientos desde afuera. Ya con esto acabando, creo que ya se me cumple la hora. Casi. Una de las cosas, por ejemplo, que también le atribuyen a Krishnamurti es que la meditación no sirve para nada. He escuchado también eso alguna vez. Pero es que, claro, le preguntaban, cuando meditamos, ¿es bueno meditar? Y él decía, tú crees que meditas, pero no meditas. Realmente eso que haces no es meditación. En realidad es tu mente que te hace creer que estás meditando, ¿no? Porque la mente nos engaña. La mente nos engaña mucho. Y como es todo lo que usamos desde muy pequeños, nos dejamos engañar, pues, ¿no? Entonces nos ponemos a meditar y nos ponemos a pensar en cosas bonitas, lo cual no es malo, al contrario, nos va a hacer muy bien a la salud. Pero la meditación es algo más. La meditación es algo más profundo y que parte de encontrar lo que realmente somos dentro. Y observar nuestros pensamientos es de alguna manera un paso, una etapa, ¿no? De estas etapas que se mencionan para encontrar la verdad dentro de nosotros. Meditación no es algo que hagamos con esfuerzo, es cuando no pensamos, cuando la mente está libre de toda opción. No podemos meditar esperando algo, porque a veces también pasa eso, a mí también me ha pasado, cuando uno empieza a meditar, cuando uno medita por primera vez, uno dice, ¿ya qué va a pasar? ¿No? Entonces sigo todos los pasos, mi respiración, mi relajación, y estoy esperando. Soy el Rinpoché, un lama tibetano, en un texto muy bueno, que dice, que se titula El libro de la vida y de la muerte, si no me equivoco. Dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, cuando uno llega al Samadhi, cuando uno tiene expectativas por encontrar un momento un momento místico, una experiencia mística, uno cree mentalmente de que va a haber pues fuegos artificiales, ¿no? O dice, cuando uno cree que medita y encuentra, llega al Samadhi, va a ser como una experiencia pues mística, ¿no? El sol va a brillar, me voy a fusionar en la luz, va a aparecer un maestro, me va a bendecir, me va a abrazar,
¿no? Uno tiene esa imaginación, entonces es producto de la mente. Y no, o sea, la iluminación es un estado de conciencia. La iluminación no va a responder a mis expectativas mentales, ficticias, probablemente influenciadas por la televisión. Es algo que no podemos describir, precisamente por eso, ¿no? Porque las palabras no son suficientes para explicar este tipo de cosas, ¿verdad? Solo señalarlas. La experiencia interna que nos va a llevar a eso. Libre de la idea del logro, libre del deseo del logro, sin esperar nada, es como vamos a poder hacer que nuestra meditación sea real, ¿no? Sea real, no un engaño de nuestra mente. No hay un método, una búsqueda interna. Pues, técnicas, métodos, hay un montón, de relajamiento, de concentración, pero Krishnamurti decía esto, no hay un solo método, no hay una receta. Si yo te doy una receta, tú me vas a imitar. Imitando a alguien no vas a llegar a ningún lado. Eres tú el que tiene que liberarse. Pues bien. Entonces, el despertar del cual Krishnamurti habla, el despertar de este sueño, que es la existencia de nuestra mente, de ilusión del yo, sucede sin esfuerzo, surge de la crisis, de nuestro vacío, de nuestro conflicto, de nuestra soledad, ¿no? De nuestra inconformidad, ¿no? Él tiene una frase que a mí me parece fantástica también, que yo la utilizo mucho porque debe decir, alivia mi sufrimiento interno, ¿no? Cuando me siento indignado por, no sé, pues por la pobreza, por la corrupción, por la delincuencia, por la crueldad a la que a veces puede llegar un ser humano y que uno ve pues en televisión, cosa que ya no veo hace buen tiempo, porque me enfermo, pero uno lo ve en la realidad, ¿no? La injusticia social, cuando uno se indigna y sufre, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase de Krishnamurti que dice, no es saludable sentirse adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Entonces, debe ser ficción de mi mente, pero con eso me siento mejor. Porque el día que nos adaptemos y nos acostumbremos a ese mundo y ya no nos indigne, ese día nos habremos adaptado y ese día habremos dejado de sentir empatía, ¿no? Pero bueno, es un logro. No es algo que vamos a pasar poco a poco, no es algo que vamos a alcanzar al despertar. Hay que despertar. De eso se trata. La vida es bellamente simple cuando la tratamos simplemente. Cuando intentamos obtener algo de ella es cuando tiene complicaciones. Y acá se parece mucho a la idea del apego en mismo, ¿no? Es el apego, el querer, lo que nos genera la complicación y el sufrimiento. Acabo esta pequeña disertación con dos frases de Krishnamurti. Cuídense del que dice yo sé. Uno puede conocer lo estático y la verdad no es eso. Creemos en quien nos dice que sabe porque nos da certidumbre y paz. Él puede ser sincero, pero no sabe lo que habla. Esa es incertidumbre, en esa incertidumbre, en esa búsqueda, en esa falta de seguridad, es donde vamos a encontrar respuestas probablemente a nuestra búsqueda, ¿no? La última, con esto acabo y dejo de agotar un día domingo festivo. Si no espero nada de la otra persona, jamás puedo ser engañado. Si no tengo expectativas, no puedo ser dañado. Cuando uno está completo, no hay miedo ni sufrimiento. Bueno, pues es una aspiración. Es una aspiración poder liberarnos dentro de nosotros, ¿no? Y generar esta revolución afuera, luego de haber realizado nuestra revolución adentro. Al parecer, ahí sí hablo por fe, me parece ser la única respuesta, ¿no? A nuestros problemas sociales, mundiales, y que todos vivimos y sufrimos cada uno en nuestros países. Eso quería compartir este domingo con ustedes, hermanos. Les agradezco mucho la atención. Si hay comentarios, preguntas, bienvenidas y muchas gracias. Gracias, hermano Carlos. Se hizo tan corto el tiempo. Muy interesante la ponencia.
Hay unas manitas levantadas, hay preguntas, ¿no, verdad, hermano Carlos? Puedo Martín creo que tiene pasar una a... pregunta. Ok, Martín, adelante, por favor. Georgina también. Sí, Gracias. Gracias, Tomás. Siempre es un placer escucharte. Se pasó una hora muy, muy rápido. es rápido. Has dicho varias cosas y seguro te voy a torturar un poco vía WhatsApp luego, pero me quedo con la última, con lo último que publicaste, el que dice, si no espero nada de la otra persona, jamás puedo ser engañado. Si no tengo expectativas, no puedo ser dañado, ¿no? Está bien, suena bien, pero eso no te lleva un poco a ser un poco egoísta, de no esperar nada de nadie, no volverte en alguien sumamente desconfiado, porque, a ver, si no confío en nadie, tampoco me van a engañar, ¿no? Entonces, ahí me quedó esa duda. De repente puedes ayudarme. Gracias. Sí, sí, gracias a ti, Martín. A ver, cuando hablamos de no tener expectativas o no estamos hablando de desconfianza. Porque si yo desconfío, ya estoy sufriendo. O sea, si yo vivo desconfiando de todo el mundo, yo estoy sufriendo. Nadie es digno de mi confianza. Todos me quieren engañar, todos me quieren dañar. Y entonces, en realidad yo me estoy dañando. Ya no me dañan ellos, ¿no? Krishnamurti está hablando del otro lado. Que claro, como bien señala Martín, decirlo es fabuloso, ¿no? Hay que trabajarlo para experimentarlo. Pero si hay un amor, llamémosle amor al sentimiento general de disposición para los demás, ¿no? No debería haber decepción, porque yo sé y comprendo que las personas son imperfectas, como lo soy yo. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos egoísmo. Todos los seres humanos a veces actuamos y hacemos lo que no queremos hacer. Podemos decir algo que hiere a los demás sin quererlo, o queriéndolo también, porque algo de maldad también tenemos, algo de crueldad también tenemos, sobre todo cuando somos presos de la ira, ¿no? Claro, claro, lo tenemos. Pero lo que hay que hacer para seguir la idea de Krishnamurti, de no decepcionarse, no dañarse, es ser consciente de eso. O sea, si yo soy consciente, por ponerte un ejemplo, mi mejor amigo de la universidad, con el cual yo compartí muchísimas cosas, desde mi punto de vista, por X razones, me traicionó. Yo me sentí traicionado, hizo cosas en mi contra, siendo que éramos como hermanos. Y yo me sentí decepcionado y sufrí. Pero cuando con el tiempo, con los años, uno va comprendiendo, se da cuenta de que, ¿por qué creo yo que él tenía una obligación de ser bueno conmigo? Él es como es. Yo esperaba que él fuera de una manera, pero el mundo no es como uno quiere, el mundo es como es. Y esa comprensión de que el mundo es como es, yo creo que a eso se refiere Krishnamurti. O sea, hay que comprender la imperfección del mundo. No tolerarla, no aguantarla, sino saber que es así. Y no pretender cambiarla, ¿no? Porque en el cambio, en ese de no, ¿por qué me ha hecho esto? Es donde viene el sufrimiento. Es una práctica constante, ¿verdad? A mí ese tipo de palabras o frases de que a mí me han ayudado mucho en mi vida, ¿no? Y es verdad, alguna vez me han dicho, profesor, yo soy profesor en la universidad, profesor, lo he decepcionado, me dicen porque no he cubierto sus expectativas. No, tú haz lo mejor que puedas. Tú no tienes que cubrir mis expectativas. Haz lo mejor que puedas y lo que sea será. Si te equivocas y fallas, pues fallarás. Y si no es lo que yo esperaba, pues no es, pues no, o sea, sigue. O sea, no hay que esperar en ese aspecto. No hay que pensar que el mundo tiene que cubrir nuestras expectativas. Porque no es así, nos vamos a estrellar contra la pared una y otra vez, ¿no? Es lo que podría decir, Martín, no sé si te ayudo o no te ayudo.
Creo que Sí, sí, Georgina quería decir. me ayudas en Gracias. muchas cosas. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por la pregunta. Adelante, Georgina. Bueno, la verdad, primero felicitarte porque, híjole, me regresaste en tiempo y espacio, me regresaste a la adolescencia. Yo siendo muy jovencita y obviamente pues apenas con los estudios que aquí en México le llamamos básicos, ¿no? De primaria, secundaria, pero fui muy pensante, ¿no? Dentro de mi área limitada, porque yo le decía a mi madre que en paz descanse. A ver, espérate. Primero me llevaste a la religión católica, luego me llevaste a los testigos de Jehová. Y ahora dime, ¿quién te dice que es la verdad real, ¿no? Entonces yo empecé desde muy joven a tener ese conflicto y quizás a buscar un camino que yo no lo sabía en ese momento dentro de mi ignorancia. O sea, a mí me catalogaron como la famosa oveja negra de toda la familia. Yo era la oveja negra. Creo Y que a mí todos me hemos valía sido que, un poco a la oveja negra. y sin embargo no me interesaba. Y obviamente ahorita que hablaste sobre la verdad, sobre lo que el señor Krishnamurti decía, híjole, así mi ardillita aquí en la cabeza me giró tanto, porque efectivamente yo recuerdo que a mi madre le dije, a ver, espérate, vamos a hacer un pacto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y yo voy a hacer mi propia religión. Se va a llamar Georgina. Y se quedó así, ¿no? Mi mamá, tú estás loca, eres una atea, eres una no sé qué. No, porque yo voy a tratar de conducirme dentro de mis parámetros, mi base moral, lo más adecuadamente que creo que estoy bien. En ese entonces no sabía que había dualidad, ¿no? Que había el bien, que había el mal. Y bueno, yo sabía el mal del mal que todos vivimos, ¿no? Los rateros, la inseguridad, etc. Pero la otra parte que estamos hablando ya espiritual, ¿sí? Pues esa como que para Georgina estaba desconocida, porque nadie le había dicho una verdad como que real. Y ahorita con esta plática, híjole, dije, ¿qué señor? Ese señor, yo creo que yo nací en otra época fuera, ¿no? Yo debí de haber nacido ahí con Krishnamurti para seguirlo y decirle, sí, yo te apoyo, yo soy tu discípula, estoy contigo y muy de acuerdo y vámonos. Y yo me voy, ¿no? Muy bonita conferencia, muchas gracias, me regresaste, híjole, así siempre había pensado, hasta hace algunos añitos, que yo sí estaba fuera de onda, o sea, yo no sé dónde sacaba ideas locas, así como Krishnamurti, de dónde sacaba razonamientos raros, y de ahí que fui considerada como que la oveja negra. Pero Ujú. ya con el tiempo me di cuenta que de oveja negra no tuve nada. Simplemente me salí de un formato, de un esquema, de un patrón de vida, pero porque también quería vivir bien, o como lo que decimos, el arte del bien vivir, ¿sí? Muchas gracias, Tomás. Muy bonita tu conferencia. Muchas gracias por Gracias. compartir. Gracias a todos por permitirme estar con ustedes. Lo digo y lo reitero, no soy todavía teósofa, pero híjole, yo creo que hay un dicho por ahí que dice que de poetas, filósofos y locos todos tenemos un poco. Y yo estoy en ese contexto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Sí, Georgina. gracias, Muy Georgina. amable. Como bien dice Georgina, los teósofos en esta época estamos fuera de onda, ¿no? Pero no es tan cierto. A mí mi Eh, madre cariñosamente me decía hereje, el hereje de la casa. sí, a pedirles, no veo más manos levantadas, por favor, si hay alguna Enrique, pregunta en el chat, Enrique Carolina. Choi y Bermari García. Enrique, adelante entonces, pase a la sala, que no veo la manita, por favor. sí, gracias. Yo quería mencionar lo que en la verdad primera y última habla Aldous Huxley. Aldous Huxley dice, toda verdad que se repite se convierte en una mentira. ¿Pero por qué se convierte en una mentira? Porque tenemos que vivenciarlo interiormente, como dice el amigo Barriga. Entonces, bajo esta premisa, como vivimos en un mundo, digamos, sometidos a esa mente, pero es una mente, digamos, dominada por esas partes humanas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es elevar
esa conciencia y llegar hasta ese purusha, ¿no? El ser. Mientras que sigamos sometidas a esta mente, bueno, no vamos a lograr mucho, ¿no? Pero para esto había una solución. O sea, había técnicas en la India que, bueno, actualmente creo que se han perdido, que permitían escalar a esos upadis superiores, ¿no? O sea, estas superposiciones que cubren a esa conciencia son las que no nos dejan ver la realidad, ¿no? En el Vedanta se habla de dos fuerzas de Maya que velan la realidad, ¿no? El Viksheka Shakti y el Avarana Shakti, ¿no? Entonces, mientras que no se tenga esa técnica, porque el maestro verdadero pone parte de su poder en el discípulo y le permite, digamos, acceder, pero eso es ya por merecimiento, ¿no? El discípulo preparado encontrará al maestro que logrará su autorrealización. Entonces, tratar de discernir con esta mente que está sometida a esos gunas, tamas y rayas, bueno, es perder el tiempo, ¿no? Toda realidad tiene que ser vivenciada por el ser, ¿no? Por ese Atman. Mientras que no logren trascender al Atman, bueno, van a ser engañados por esa mente que está lleno de cosas más humanas que espirituales, ¿no? Eso es lo único que quería decir. Gracias. Gracias, hermano. ¿Ven alguna otra manita levantada, por favor? Mari García. Ok, adelante, hermana. O hermano, ¿no? Muchas gracias, Magali. Bueno, yo lo que quería mencionar antes que nada es que es la segunda vez que escucho al hermano Tomás y me parece que es, además de muy didáctico, es muy cuestionador y eso me encanta. De hecho, en lo personal siempre me he sentido muy poco ortodoxa y recuerdo que de las primeras cosas que yo entendí en la teosofía es justamente esto de siempre cuestionar lo que se dice como verdad, ¿no? Y creo que ese es un reto enorme porque en eso nos podemos perder definitivamente, pero a la larga yo digo que no nos perdemos porque finalmente cada uno tiene un nivel de conciencia determinado y lo importante es el esfuerzo que vamos haciendo en el aprendizaje de estas grandes verdades, que las vamos poniendo en práctica y que también en su momento las podemos cuestionar. Y creo que el centro de lo que nos acaba de exponer el hermano es sumamente valioso y que tiene que ver con esto de la ortodoxia y la no ortodoxia, porque recuerdo este libro del miedo a la libertad de Eric Fromm, donde dice que realmente de cualquier naturaleza de conocimiento, los seres humanos tendemos a aferrarnos a algo como verdadero porque nos da miedo lanzarnos al vacío, borrar todo eso y construir nuevamente nuestras propias posiciones ante el mundo. Muchas gracias hermano por compartir. Gracias a todos. Gracias, hermana.